presento en nombre del Gobierno para defender esta moción que ya ustedes conocen. No creo que sean necesarias muchas definiciones, quizá lamentar, pues pensar que el hecho que se lamenta va a ser más perjudicial que positivo, o que si estuviese en nuestras manos nosotros no lo habríamos hecho. Por concretar, este programa consiste en que en situaciones de emergencia, como por ejemplo la crisis del ébola, se permita el uso de medicamentos no probados. Y esto, y será importante también nuestra argumentación, no lo dice cualquiera, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bien. Estructura de lo que va a decir este gobierno. En primer lugar, vamos a demostrar cómo el statu quo en qué consiste exactamente, es decir, qué ocurre cuando hay una enfermedad que está afectando o es potencial o potencialmente puede afectar a la población, cuál es la situación en la que se encuentran estas personas. Demostraremos que no es una situación que comparativamente vaya a mejorar con la medida que propone, que ha autorizado la Organización Mundial de la Salud, y que de hecho va a traer más perjuicios que beneficios. Lógicamente nos traeremos los perjuicios para demostrar que esta moción no debe pasar. Bien, en primer lugar, ¿qué ocurre con la población infectada? En nuestra isla tenemos tres agentes: la población, las farmacéuticas que distribuyen estos medicamentos y la propia Organización Mundial de la Salud. Muy bien, ¿qué pasa con la población? En primer lugar, análisis de qué tipo de población se puede afectar. En primer lugar, hay una población, digamos, moderada, una población rica y una población más potencialmente vulnerable por sentido de desigualdad económica. ¿Qué quiere decir con este ejemplo? Si llega el ébola a España, pues una persona empoderada, no sé, Florentino Pérez, seguramente puede ir a una clínica donde está mucho mejor tratada que un mendigo que está en la calle y que come la basura y que probablemente tenga posibilidades de infectarse o de una prevención menor. Ejemplo extremo, pero para que se me entienda. Entonces, lo primero que quiero hacer es relativizar no la infección, sino el riesgo a la infección. ¿Qué es esto? Que ya en el mundo en el que vivimos existen opciones testadas para reducir la probabilidad de que la persona sea infectada, para reducir los efectos preventivos, para intentar prevenir el hecho en sí antes que curar las consecuencias. Estoy hablando de programas de alarma que dan en los hospitales para tratar de contener los virus, incluso formas que ya hemos conocido de que se pueden llevar a países en vías de desarrollo, con, en fin, las típicas estas campanas de plástico que se ponen allí, las mascarillas, todo ese tipo de cosas. No soy médico como para hacer, es un análisis desarrollado, pero el caso es que creo que tenemos medidas que están probadas, que funcionan, que no diré nunca que eliminan, pero que sí que reducen drásticamente las posibilidades de que unas personas se vean afectadas. Por lo tanto, en primer lugar, creo que debemos potenciar las medidas para intentar prevenir antes que el uso de medicamentos. Con esto lo único que quiero es tratar de mitigar las probabilidades de que una persona sea infectada. Pero, por no reunir el debate, ¿qué pasa con las personas que ya están afectadas? En primer lugar, se trata de personas que están en una situación desesperada. Si a mí mañana me dicen que tengo ébola, no hablaré con la quizá frialdad con la que puedo analizar ahora mismo. Estaré en una situación mucho más crítica y me dejaré llevar por impulsos de alguien que puede prometerme la salvación. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar en una persona que está infectada y las dos opciones que tiene, analizarlas fríamente, que insisto, no es el sesgo que va a tener esta persona. Si una persona está infectada por ébola o una enfermedad similar, pueden pasar varias cosas. En primer lugar, que esa enfermedad ya tenga cura, como la mayoría tienen, siendo el hecho de que si una medicina se entrega a tiempo, se puede salvar. Pues se puede salvar, la puede mantener estable hasta que quizá aparezca una medicina o tratar de mitigar esos efectos en el mayor tiempo de vida posible. Si es una persona mayor, pues quizá tratar que a lo mejor él no vive 20 años, vive 12, pero tratar de mantenerlo así, y el peor de los casos es que se muere. ¿Qué ocurre si lo que elige es tratar de tomarse un medicamento de esto? Pues entramos en la más absoluta de las incertidumbres, donde el mejor escenario es que se salve sin ningún tipo de consecuencia, donde un escenario plausible es que se salve, pero que arrastre unas consecuencias tremendas y que incluso pueda afectar su genética y que incluso se pueda replicar en sus hijos, o que se mueren. Entonces, lo que quiero decir con este análisis es que realmente la comparativa de incertidumbres, la comparativa de posibilidades, podemos discutir la cifra, podemos discutir si en una es un poquito más ventajosa, pero lo que quiero poner en duda, sobre lo que quiero sembrar, la realidad de este debate es que comparativamente no hay una gran ventaja en el mundo donde esta persona se toma un medicamento experimental autorizado por la OMS y el mundo donde una persona se pone en manos de los médicos para intentar llevarse. Todo ello relativizado ya con el hecho de que existen importantes medidas de prevención. ¿Qué ocurre? Que ante un escenario en el cual no vemos una opción que sea ampliamente mejor que la otra, encontramos numerosos perjuicios en el hecho de este programa MEUI. En primer lugar, los efectos posibles del medicamento que son desconocidos. No es decir, mira, es que usted tiene el riesgo de que le pase esto. No, es que estamos en proceso experimental. Usted se va a tomar esto y yo no sé lo que va a pasar. Usted se puede salvar o puede que le pase algo terrible. Por lo tanto, una incertidumbre tremenda. En segundo lugar, estamos haciéndole un claro favor a alguien que no son precisamente los más amigos de la población vulnerable, que son las farmacéuticas. Le estamos permitiendo a las farmacéuticas meter en el mercado una serie de productos que no están testados sin los controles protocolarios pertinentes. Les estamos permitiendo que utilicen como conejillos de indias a la población.
En muchos casos probablemente cobrándoles un dinero especulando con un medicamento. Son empresas que posiblemente utilicen sus informes, utilicen su marketing para tratar de decir que estos productos son buenos y que van a funcionar, o que tienen amplia posibilidad de funcionar. ¿Y qué ocurre? Que ya he dicho que estas personas están desesperadas, están en situación límite, y es más probable que, en vez de tomar una decisión fría, la tomen por esto. Antes de seguir, para ir debate, ahora contestéis. Bien, esta gente no ha cogido una gripe. Estamos ante una situación de emergencia de la salud pública. Por lo tanto, un brote de ébola en Madrid seguramente se controle mejor y no haga falta activar el MEURI que un brote de ébola en el Congo. Por lo tanto, ¿me puedes explicar por qué el MEURI en el Congo no traería ningún tipo de solución para este país o mejoraría su situación? Bien, tengo una gripe, pero porque para la gripe tengo productos testados. No sé por qué va a ser bueno para la gente del Congo que vaya a una farmacéutica a experimentar con ellos sin ningún tipo de probabilidad de éxito. No sé por qué al Congo no nos hemos preocupado de ponerle una tienda de plástico cuando había un posible brote allí. No sé por qué a la gente del Congo va a ser beneficioso el tema este del MEURI. Pero me alegro que pongas el ejemplo del Congo porque, aunque abarcamos todos los ámbitos, pero me parece muy importante aquí los países en vías de desarrollo. Y aquí una cosa muy importante es el tercer agente que quiero analizar, como ya he anunciado al principio, que es la Organización Mundial de la Salud. Pasan varias cosas en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, evidentemente, nos da las pautas para que cuidemos nuestra salud, como su propio nombre indica. ¿Qué ocurre? Que si esto sale mal, la imagen de la Organización Mundial de la Salud se va a ver gravemente afectada. La gente va a empezar a desconfiar de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, si la Organización Mundial de la Salud me dice que no tome azúcar, yo voy a decir, pero esta gente que ha permitido este programa, que ha matado o que le ha salido un tercer ojo a la gente que se ha tomado este medicamento que no estaba testado, también me está diciendo que no me tengo que tomar azúcar. No tiene razón, ¿por qué les voy a creer? Pero más aún, y seguramente más importante, la OMS tiene una autoridad. Cuando la OMS hace algo, lo está bendiciendo. Y para gente, probablemente más perjudicial aún para gente en vías de desarrollo, si la OMS bendice este programa, las probabilidades de riesgo se van a reducir mucho a ojos de los potenciales consumidores de estos medicamentos. A mí, si una farmacéutica me dice, oye, tengo un tratamiento experimental, digo que no. Ahora, si me dice, tengo un tratamiento experimental que la OMS ha autorizado que te venda, yo me lo voy a creer y voy a creer mucho más en sus probabilidades. Entonces, impactos que tenemos. En primer lugar, una decisión viciada, que no da lo que, en el caso de que opte por el medicamento, comparativamente no es una situación mucho mejor que tratar de prevenir o mantener o esperar al verdadero medicamento de la población, y todo ir repercutiendo de forma mucho más negativa en una población mucho más vulnerable que nos debe preocupar mucho más. Por esta cantidad de perjuicios, esta moción, debemos lamentar el desarrollo de este programa. Agradecemos el discurso al primer ministro y ahora ha llamado el líder de la oposición. Hay mierda que ellos por cada mierda. En cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar voy a arrojar un poco de luz porque creo que no ha quedado muy claro de qué estamos hablando aquí. Aquí lo que estamos hablando es de que la gente se cure después de haber contraído una enfermedad como el ébola. Nuestro primer gobierno ni siquiera se ha dignado a limitar en qué periodo de tiempo se va a aplicar este protocolo, si es durante solamente la infección de ébola o ya a partir de entonces según la OMS. Pero bueno, nosotros tomaremos que es durante la epidemia de ébola. En todo caso, tampoco nos parece mal que en un futuro una emergencia pública pueda volverse a dar. ¿Por qué? Pues en primer lugar, habría que ver qué es el ébola. El ébola es una enfermedad altamente contagiosa, pero del ébola actualmente no tenemos cura. ¿Qué significa que no tengamos cura actualmente? Que si tuviésemos cura no estaríamos teniendo este debate ahora mismo. Entonces, como no existe una cura certificada del ébola, lo que tenemos son tratamientos experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te tomas el tratamiento experimental te mueres. Básicamente, Teresa Romero, la enfermera que se contaminó con el ébola, que tenía un perro con ébola y todo esto, le dieron un tratamiento experimental y funcionó. Al cura, al misionero que había ido y le dieron también un tratamiento experimental, se murió. ¿Sabemos si funciona o si no funciona? No, lo que sabemos es que es la única opción dar tratamientos experimentales, porque la otra opción es morirse, porque básicamente no existe una cura para el ébola y el ébola es una enfermedad altamente mortal. Entonces, caracterizado ya lo que es el ébola, que es básicamente de lo que venimos a hablar aquí, ustedes básicamente lo que nos han limitado a decirnos es, bueno, campañas de prevención, pongamos tiendas, nos parece muy bien, no nos parece en ningún caso excluyente con lo nuestro, así que estamos totalmente a favor de las campañas de prevención, estamos totalmente a favor
de que se aísla a estas personas, porque básicamente cuando estaba en España Teresa Romero la tenían aislada en un módulo de aislamiento del hospital. O sea, no estaba en la calle, no estaba en su casa, y es que esa es otra de las incongruencias que ustedes han dicho. Dice, cuando las farmacéuticas lanzan al mercado, no, señores, nadie lanza al mercado nada. Son tratamientos experimentales, y los tratamientos experimentales como tal se dan en hospitales, bajo la prescripción de médicos, se dan en el propio hospital. No llegas tú a tu casa y te tomas una pastilla que te ha hecho un curandero. Habrá que ver también qué son los tratamientos experimentales y qué son estos fármacos. Estos fármacos tienen un montón de estudios detrás, tienen un montón de gente que son médicos y tienen un montón de científicos detrás creando estos fármacos, y no son básicamente magia de un chamán que te da y esto a lo mejor vives, a lo mejor no vives, a lo mejor te da un tercer ojo. No. Estos son tratamientos que se espera que funcionen. ¿Tienen más riesgo que los probados? Obviamente tienen más riesgo que los probados, pero es que la otra opción es morirse, porque no existe cura para el ébola, ya les estoy diciendo. Bien, dicho eso, y ya tirada más o menos su línea argumental, porque básicamente lo que ustedes nos decían es que la gente está desesperada, y a nosotros nos parece que obviamente la gente está desesperada porque es que se va a morir. Entonces, nosotros en nuestro lado le vamos a explicar por qué la esperanza es muy importante para el paciente y por qué de esta forma se le da esperanza de vida al paciente, y luego además también vamos a explicar por qué mejora la vida no de una persona sino de muchas. Pero en primer lugar voy a seguir un poco la caracterización de su caso y que un poco es parte de nuestra argumentación. Bien, ustedes hablan de países subdesarrollados. Bien, permítanme decirles cuál es la situación de los países subdesarrollados. Actualmente las farmacéuticas deslocalizan su producción y se van a países subdesarrollados para probar experimentalmente fármacos con personas de países subdesarrollados, actualmente. Entonces, actualmente no cambiaría en absoluto la situación de estas personas porque ya están probándose fármacos en estas personas. La mayoría de los casos en el sudeste asiático o en África se están probando fármacos a día de hoy. Entonces, ¿qué diferencia hay? Solamente en un caso les están pagando dinero para probar estos fármacos y en este caso les están ofreciendo la posibilidad de que a lo mejor viven. Me parece mejor la posibilidad de a lo mejor vivir. En ese caso, hablamos ahora de los países desarrollados. Es que en los países desarrollados existen enfermedades como el cáncer que no tienen cura tampoco. Eso usted me va a decir que sí tiene cura también. No tiene cura. ¿Qué es lo que significa esto? Que por ejemplo en cánceres que son terminales existen, o en cánceres terminales no, pero en cánceres muy avanzados existen terapias experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Además, una cosa que hemos obviado en todo momento es el consentimiento. Nadie te va a dar ningún fármaco si tú no quieres. Es decir, nadie te va a probar una terapia experimental contigo si tú no quieres. Es básicamente la regla número 1 de la medicina y de la farmacología. Nadie va a experimentar contigo como si fueres un ratón de laboratorio. Tú tienes que dar tu consentimiento en todos los casos, tú o tu familia. En cualquier caso, existe en el cáncer lo que son tratamientos experimentales, y eso significa que tú entras en un estudio y a algunos le dan un placebo, es decir, no le dan el tratamiento experimental, y a otros le dan el tratamiento experimental, pero eso está ocurriendo a día de hoy en los países desarrollados. Es decir, ya se utilizan terapias no probadas o terapias que no del todo se sabe que van a funcionar en personas que no tienen otra posibilidad, es decir, o te mueres o tienes una posibilidad de salvarte, y eso engancha perfectamente con nuestro primer argumento, la esperanza de salvarte y lo bueno que es eso para la persona y para la familia. ¿Punto? Bien, sí, su punto. Sí, tres cositas. Una. Uno, el cáncer no es una enfermedad contagiosa, no es un riesgo. Dos, si el programa este no cambia nada, ¿para qué sirve? ¿Que por qué no? ¿Por qué lo tenemos que apoyar? Y tercero, el ébola se puede curar, o al menos no tiene, es muy mortal, pero hay gente que no se muere, por ejemplo, esa enfermedad. Bueno, esa enfermedad no se murió porque le pusieron tratamiento experimental y no probó usted porque le pusieron un suero de otras personas que habían tenido esa enfermedad. Sí, pero igualmente el cáncer no es contagioso y ¿qué? Es decir, se están haciendo tratamientos experimentales en gente que tiene cáncer, no responde, y la segunda no me acuerdo cuál era, pero si me acuerdo se la respondo. Vale, ¿qué cambia la situación? Pues que actualmente a la gente le están pagando dinero por probar tratamientos experimentales en países subdesarrollados y ahora mismo lo que les ofrecen es que a lo mejor pueden salvar su vida. Me parece mejor incluso que puedan salvar su vida, pero igualmente estaban haciéndolo igualmente. Vale, entonces, ya les hemos dicho que en los países desarrollados y desarrollados tampoco plantea un planteamiento moral muy extenso de decir qué malo es, pero lo que les estamos diciendo es que a esta persona le está ofreciendo la posibilidad de, oye, que a lo mejor no te mueres, y eso para la persona es muy importante, porque no hay nada peor que tener la esperanza muerta. Es decir, en el momento en que tú pierdas la esperanza y dices, no existe ninguna forma de curarme, como el SIDA de la antigüedad, que no tenías ninguna forma de curarte y básicamente lo único que tenías es esperar los días hasta que te curaras o esperar un milagro y rezar, pues esta es una forma de, para él y para las familias, animarles y hacerles más felices, y si puedes hacer más feliz a una persona, pues nos parece positivo. En segundo lugar, mejora la vida de muchas personas. No, siéntate, por favor. Mejora la vida de muchas personas. ¿Por qué mejora la vida de muchas personas? Porque se puede optimizar protocolos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora mismo pruebo un tratamiento experimental con mi compañero Marcos, cuando lo pruebe con otra persona, estará más optimizado. ¿Por qué? Porque ya lo pruebo con Marcos. Si a Marcos le pongo un suero y resulta que a Marcos se le hincha una pierna, pues le pondré menos cantidad de suero o menos concentración
de analitos o le pondré diferentes concentraciones de cosas para la siguiente persona. Es decir, que se pruebe en una persona hace que a más personas les pueda beneficiar, porque lo que vas a hacer es optimizar ese proceso. Entonces, no vemos ningún perjuicio en experimentar, en dar tratamientos experimentales a personas que así lo deseen, porque básicamente es la única oportunidad que tienen estas personas de salvarse, y porque además que una persona acceda a esto hace que muchas personas a lo largo del tiempo puedan beneficiarse porque van a hacer mejores estos protocolos. Por lo tanto, yo es que no veo ningún motivo por el que oponerse a esto. Así que no lo vamos a lamentar. Claro que no. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya vamos al viceprimer ministro. Bueno, voy a continuar con la labor del primer gobierno, Cámara Alta, y al principio unas breves refutaciones y pasaré a volver a construir, a aclarar con algunos más ejemplos y dar algunas más explicaciones acerca de nuestra línea y de nuestro caso. Algunas refutaciones al caso de la oposición. Aparte que no nos vamos a centrar en el ejemplo concreto, el ébola, pues sí, quiere decir, a esa enfermera se la trató no con tratamientos experimentales, sino con tratamientos generales para situaciones infecciosas, es decir, tratamientos intensivos, controlar su fiebre, controlar que siempre tenga una temperatura adecuada, procurar a través de sueros una buena alimentación para que el propio sistema inmunológico de la enfermedad pudiera sobreponerse al ébola. El ébola no es una enfermedad mortal. De hecho, ¿sabéis cómo se contagiaba más el ébola en estos países de África? Mirad, el ébola es muy contagioso, sobre todo cuando se extiende a través de tejidos muertos. Y en estos sitios, los funerales, la verdad es que implicaban tocar a los muertos después de que hubieran muerto. Suena un poco redundante, pero sí, después de que una persona hubiera sufrido ébola, a ese mismo individuo y víctima se le cogía y se le llevaba a la tumba. Y ahí es donde se sufría el contagio. De ahí que mi compañero Víctor dice, hay que relativizar el contagio. Antes de ir corriendo con un remedio milagroso que puede causar más perjuicios que beneficios, vamos a relativizar y poner en marcha todos los programas posibles para evitar la enfermedad y evitar que la cura sea peor que la misma. Sí, venga, primero camarada. Sí, pero se da usted cuenta que si fuese una enfermedad que ya tuviese cura, no tendría sentido esta moción, porque daríamos el fármaco aprobado. Sí, bueno, pero no hay que concentrarse en el ejemplo, la moción en sí, es decir, no es que tenga o no cura, pero lo que queremos decir es, mira, estas enfermedades tienen una gran incertidumbre en los tratamientos que va a haber, entonces no tiene sentido enfocarse que tenga o no cura porque nunca la va a haber. Es decir, como se hizo con esta enfermera, puede ser más positivo los tratamientos generales. Algunas más cosas, ¿vale? Básicamente la tesis principal de la oposición es que merece la pena correr el riesgo. No nos han dicho por qué. Porque el riesgo es alto. Quiere decir, tú puedes salvarte o no salvarte. ¿Puedes salir peor parado de lo que estabas? Sí. Entonces, ¿por qué merece la pena correr el riesgo? Y vamos a poner los distintos escenarios que puede ver para ver cómo eso no merece la pena y que a uno los tiene que probar. Decía que en los países subdesarrollados ya se hacen tratamientos experimentales y ahora mejor porque se les va a hacer, pero legalmente, que debemos decir, es lo mismo, no le vemos en ningún sentido. Al final, ¿qué es lo que cambia de la situación anterior a esta? Es igual de mala en este sentido. Sí, un momento, voy a acabar. Y por último nos hablaban de la voluntariedad. Mira, se lo vamos a decir en dos cuestiones, ¿vale? La voluntad puede estar viciada. Si la OMS te dice que esto es bueno, la voluntad está viciada, porque no tiene por qué ser bueno. Y ahora explicaré con algunos más ejemplos más. Y el hecho de que, segundo, que tú estás en una situación límite también puede viciar tu voluntad. No es lo mismo una aprobación, una atestación de algunos medicamentos a través de un gran proceso, quién se somete, quién es voluntario, tienes las condiciones adecuadas, que tú en situación límite te dicen esto puede ser milagroso, esto te puede salvar, yo acepto. Hay tu voluntad, claro, la gente lo hace voluntariamente, pero la voluntad está viciada. Y por último han hecho algún apunte acerca de la felicidad. Mira, que el hecho de que la gente sea más feliz no es el valor absoluto. Todos podríamos ser más felices si fuéramos un poquito más ignorantes.
pero el objetivo nuestro no es volvernos cada vez más tontos. Si este es un mundo cruel, pues tendremos que saberlo, pero es algo con lo que tenemos que correr. Va. Vamos a ver, si la OMS es un organismo internacional controlado de manera internacional por un montón de países, ¿me puedes explicar qué oscuras intenciones tiene la Organización Mundial de la Salud para ir a un país con ébola a no darles o a no intentar curarles el ébola? Vale, yo espero que no tenga malas intenciones, por eso lamento que haga esto. Sí, es sencillo. Vale, voy a volver a mi línea y dar algunas aclaraciones. Mira, vamos a empezar por el perjuicio que tiene para la OMS esta cuestión y por qué el vicio puede estar, es decir, el consentimiento y la voluntad puede estar viciado cuando la OMS da el apoyo a una medida que no puede ser buena. Vale, por ejemplo, la OMS hace poco declaró como cancerígenas o como medianamente cancerígenas ciertas carnes rojas. Bien, las instituciones toman ese ejemplo que dice la OMS y empiezan a hacer políticas acerca de esto. Es decir, que en ciertos sitios o ciertos países pueden o poner un impuesto sobre la carne o incluso llegar a prohibir su consumo, dificultarlo. Bien, que nosotros cojamos las políticas de la OMS como buenas tiene sentido porque es la Organización Mundial de la Salud, pero se dice que cualquier tratamiento experimental, si es una situación de emergencia, podemos agarrarnos y cogemos a ese clavo ardiendo, nosotros una vez más diremos esto es bueno, pero no tiene por qué serlo, ya estamos demostrando sus perjuicios. Es decir, sea un mecanismo que uno puede perjudicarnos porque tomar la decisión viciada y luego puede perjudicar a la OMS porque está, digamos, poniendo su sello a algo que no ha sido testado. Ya te da una. Segundo, los efectos desconocidos. Mira, aquí nos movemos en unos distintos escenarios donde lo mejor en muy poquito porcentaje es salvarse sin ningún tipo de consecuencia y lo peor, sin duda alguna, no tiene por qué ser la muerte. Pongámonos en el caso del ébola o cualquier otra cuestión. Mira, dos escenarios, ¿te salvas? No te salvas. Vayamos por qué te salvas. Hay muchos medicamentos que tienen side effects que no se ven al día siguiente, se ven años después o muchos años. Ejemplo, se puede destrozar tu código genético para que tus hijos tengan malformaciones en el futuro. Es más, muchas personas se vuelven invulnerables a los antibióticos y los anticuerpos que ellos mismos desarrollan por la toma de medicamentos. Y entonces tomar algún medicamento que puede quitarte una enfermedad, pero puede hacerte mucho más vulnerables a algunas cuantas. Es decir, que en el futuro tú o tus hijos podríais morir por una enfermedad completamente distinta. O te puede dar un side effect completamente distinto que anularte pues una hormona o algún sistema, no voy a conocer más puntos, distinto, que revierte en algún órgano vital o no vital y que te deje completamente mal. Es decir, que en el mejor de los casos, pero es un porcentaje muy pequeño con el que estamos jugando, te podría salvar sin ningún efecto. Y el otro es distinto. Por último, un favor a las farmacéuticas. Miren, el caso de la hepatitis B, un medicamento famoso aquí en España, solo lo tiene una farmacéutica. Le pongo el precio que quiero. Y primero, ellos tienen que experimentar correctamente para que nosotros avalemos, no pueden irse quebrantando ciertos derechos morales. Y segundo, si ellos descubren un medicamento, vale, igual el Congo no les compra 10.000 vacunas, pero igual España, ante un brote en el Congo de ébola, decide comprar cientos de vacunas. Y si ellos son la única compañía que lo tiene, incluso si no siendo un tratamiento experimental que aún no han probado, pueden especular con ello. El medicamento de la hepatitis B era tan sencillo como que en Estados Unidos costaba una píldora 10.000 euros y en la India 600. ¿Por qué? Porque especulan, piden tanto como pueden ganar. Es a lo que se dedican. Bueno, no va de esto, es decir, entra dentro de esto el debate. Al final nosotros hablamos de una serie de perjuicios y un riesgo que merece la pena no correr. Muchísimas gracias. Para cerrar las cámaras altas, dice el líder de la oposición. Es una lástima que nuestro caso de gobierno aquí, porque es que solamente plantean la alternativa de que esto es o nos salvamos a una persona o no salvamos a nadie. Y es que aquí no atienden una razón, y es que antes del motivo económico, que aunque lo comprásemos, que es una cosa farmacéutica, que ya hemos dicho que no, porque es la Organización Mundial de la Salud, y un médico quien receta y quien hace el seguimiento al paciente y por lo tanto no es una cosa de automedicación a la que se vayan a volver invulnerables. Ellos han querido atender solamente a que esto es Bayer o una gran farmacéutica que lo hace por interés económico. Vamos con las refutaciones. En primer lugar,
nos trae Ana, bueno, primero no, último nos tratan de tratamientos intensivos y nos dicen que con la nutrición, con el control de la fiebre, etcétera, se puede curar. Esto es falso. De raíz es falso, porque si fuese así, el ébola no se hubiese planteado, que es lo que estamos hablando, no se hubiese planteado un fármaco que estaba en pruebas, sino que se plantea un fármaco que estaba en pruebas. Y aunque así fuese, el control intensivo que están diciendo no es no compaginable, es decir, se puede atender, pero lo que no podemos es atender, por ejemplo, una hepatitis con paracetamoles, porque no lo cura, es decir, puede subsanar un poco la fiebre del paciente o el dolor de cabeza, pero ese paciente va a seguir estando infestado y va a acabar muriendo. Por lo tanto, lo que conseguimos es que el poco tiempo que va a vivir sin dolor de cabeza, pero luego se va a morir. Por lo tanto, necesitamos de un fármaco que esté especializado en ello. Y en segundo lugar, nos harán ahora en su segundo turno de una invulnerabilidad. Volvemos al tema, es que no es un fármaco que la propia persona se toma, es un fármaco que médicos ya han estado probando, que no está aprobado, pero que han estado en investigación sobre él, que ha estado en un laboratorio, que se habrá hecho pruebas incluso con animales, depende del caso, y que por lo tanto ya estamos ante unas mínimas garantías que no ofrecen los tratamientos complementarios que ellos dicen si se usan en exclusiva solo eso, es su punto. Sí, yo no digo que el ébola se cure siempre así, el ébola actúa de diferente forma en diferentes personas, pero sí está demostrado que por una serie de tratamientos, solución de fiebre, nutrición adecuada, se pueden mitigar muchos efectos y permitir que la persona tenga una calidad de vida más adecuada. Sí, bueno, decisión claro, que nunca puede tomar si que sí, Víctor, pero estoy diciendo que los paracetamoles se pueden tomar junto con la inyección que salvó a Teresa Rodríguez o con la inyección que no dejó morir al sacerdote este que vino contagiado de España. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que nos planteamos que esta es la única vía de escape. Cuando estamos hablando, y lo acotamos nosotros ya que no lo ha hecho el gobierno y lo ha mencionado mi compañero, en el punto en el que dice el statu quo, que es en caso de emergencia pública, no en otro. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de que las farmacéuticas ya en estos países están experimentando de statu quo. Es que esto ya sucede y pagan a la gente. Y esto pasa sobre todo en estos países, pero también puede pasar en Occidente. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que planteamos es que en un caso en el que la Organización Mundial considera que este protocolo era la mejor opción, consideramos que son médicos facultados los que dan el tratamiento y los que verdaderamente intentan atajarlo. Por lo tanto, nos encontramos aquí con dos cuestiones. O dejarles morir usando tratamientos paliativos que les hagan más agradable la muerte, o intentar utilizar los tratamientos paliativos a la par que intentamos atajar la muerte. Por lo tanto, nos encontramos con un doble efecto, que podemos hacernos más llevadera su vida con la letra del gobierno, que también lo que tenemos desde la oposición, pero a la par con médicos facultados y con una serie de protocolos de aislamiento y demás, que ya vienen acompañados de todas las crisis históricas que ha habido de salud pública, que nos encontramos que se puede intentar atajar. El punto cámara abajo. ¿Me puede poner un par de ejemplos de crisis de salud pública además de ébola? El SIDA la tiene por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? En esos tratamientos también ha sucedido. En España, con el SIDA, por ejemplo, también se experimentó. También se trajeron fármacos que no estaban del todo probados y también se hizo una serie de tratamientos. Es decir, no es una cuestión solo de salud pública, o sea, nos acotamos a la moción, pero en los casos que nos traen desde la Cámara Baja, pues también ha sucedido. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos desde la oposición por los cuales no debemos lamentarnos en esta Cámara desde que esto ya ha sucedido? El primer, además de toda la caracterización hecha por nuestra Cámara, también hay que apelar otra vez al consentimiento, que no estamos hablando de personas que se las obligan a tomar esto, son personas que lo deciden voluntariamente. Y aquí han ridiculizado, ahora que se levanta Víctor, el tema de la esperanza de salvarse. Y decían, es que este es el argumento de la felicidad. No, no lo es. Es decir, por ejemplo, aunque no es una emergencia pública, ¿qué sucede en las plantas de oncología o de paliativos? Que hay un departamento de psicología. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas que están ahí tengan esperanza de salvarse y tengan un acompañamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la persona cae en una depresión o cae en una falta de esperanza, su sistema inmunológico se puede ver afectado. ¿Y qué significa esto? Que tiene riesgo, 1, de morirse, 2, de morirse más rápido. Por lo tanto, es importante que la esperanza de vida vaya acorde con un tratamiento que se la acompañe. Es decir, si la moción fuese que no les vamos a dar este tratamiento y que les vamos a dar un placebo, también intentaríamos estar de acuerdo, pero a lo mejor esto incluso salva vidas. Pero como no es solo un placebo, sino que es un tratamiento que a lo mejor funciona, estamos totalmente de acuerdo. El segundo punto que tenemos es que mejora la vida de las personas, porque, en primer lugar, a corto plazo. Las personas que están afectadas en el África, probablemente algunas se pueda salvar, se pueden encontrar algunas personas. En el momento de la carga probatoria, una sola persona que se pueda salvar con este tratamiento, frente a que no hay ninguna que no vaya a morir con esto, verdaderamente ya vemos que hay una balanza de resultados. Lo que nos tienen que plantear desde el gobierno, que no han hecho en ningún momento, es que no tenemos ninguna garantía de que este tratamiento funcione, que puede probarse. Entonces, el segundo punto que encontramos es que una vez que se prueban en estos países como la emergencia pública, no tiene por qué ser en África como plantea en la moción acotada. Primero haber estado hablando de Inglaterra con la peste, podríamos hablar de otra multitud de países.
Entonces, ¿qué sucede? Que planteamos que una vez que funcione en algunos de los países donde es la emergencia, en caso de que se derive, sobre todo en un mundo globalizado como en el que vivimos, estos países pueden verse ayudados. ¿Y qué supone que en la emergencia se ponen estos tratamientos? Que los países donde no están afectados van a acelerar la investigación. Es decir, no se deja de acompañar, atender a la emergencia pública de la mejor manera posible, no me da tiempo al punto, lo siento Víctor, de la mejor manera posible, porque a la vez la investigación que ya corría su curso, si se conocía la enfermedad o si no se conocía, que se intenten buscar precedentes en los que compaginar esta atención temprana. Por lo tanto, estamos hablando de una moción que trae bastantes salvaguardas, que trae bastantes garantías, que trae bastante esperanza al paciente y que además está legitimada. Es el tercer punto. No estamos hablando de Bayer, no estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de una organización privada, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Ellos mismos nos decían, es que la Organización Mundial de la Salud ha hablado de las carnes rojas. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de las carnes rojas, ha habido informes sobre el tema y que ha sido la consecuencia que en Occidente cada vez más, por ejemplo, se empiecen a consumir otro tipo de carnes o la Organización Mundial de la Salud dice que las carnes procesadas son peligrosas por X cuestión porque se está sobrepoblando, es sobrepoblación y entonces se invita a los países a invertir en que haya una implementación del consumo de insectos que traen las mismas proteínas y los mismos nutrientes. Es decir, estamos hablando de un organismo que cuando hace un informe lo hace basado en la academia, lo hace basado en la experiencia, lo hace basado en expertos sobre el tema y por lo tanto no nos estamos plantando ante un grupo de aficionados que en un sótano de una calle de Manhattan dicen vamos a matar a los niños de África. No, estamos ante un organismo que con toda la legitimidad, con toda la experiencia y con varias crisis históricas intenta salvar la mayor cantidad de vidas posibles y dar más esperanza de vida. Por eso no nos podemos lamentar. Muchísimas gracias. Para abrir el turno de cámaras bajas, miembro del Gobierno. Cuando quieras. Es importante que no se dejen llevar por la falsa dicotomía que nos plantean en primera posición, que prácticamente nos vienen a decir, mira, o lo pruebas o lo has matado. Entonces, claro, pues lo tendrás que probar, ¿no? Porque si no lo has matado. Eso es falso por muchísimos motivos. El primero es que, como les he hecho en la pregunta, no todas las enfermedades son el ébola, ¿verdad? Primero, la mayoría de las enfermedades, por no decir todas las enfermedades antes de entrar en pandemia, ya son conocidas. Es decir, ya hay medicamentos que no las curan porque por eso hay pandemia, efectivamente, pero son medicamentos paliativos, con los cuales tienes esperanzas de sobrevivir. Es decir, no es o te doy el medicamento o has palmado, porque la gente sobrevivió incluso al ébola. Y ellos han reconocido que estamos hablando del SIDA, de la hepatitis B y qué porcentaje de muerte tienen al corto plazo esas enfermedades. Muy bajos. El SIDA te puedes durar 20, 25 años. Y lo mismo ocurre con la hepatitis, puedes durar bastantes años. Y los tratamientos paliativos te pueden hacer sobrevivir. Es decir, no pueden ponernos en la falsa tesitura de o se lo das o mueres. Hay que también valorar los riesgos. Y es, si se lo das mueres y si no se lo hubieses dado no hubiese muerto. Que esa posibilidad está también ahí. Pero es que además todas estas enfermedades que ellos han reconocido no tienen por qué ser mortales a corto plazo, entran al debate incluso más que el ébola, porque son más, y ellos mismos han reconocido que hay muchísimas epidemias. Yo diría que la del SIDA es la más grave y por lo tanto no entra. Pero es que lo segundo también es una refutación importante, es que han dicho que esto está suficientemente testado porque es la OMS. No se equivoquen, la OMS aprobó el protocolo, pero la OMS no reparte las medicinas. La OMS no tiene personal para irse a todos los sitios a repartir las medicinas. Las medicinas las reparten las farmacéuticas, ¿verdad? Que son las que las tienen, que son los que han hecho las medicinas y están en fase experimentales que todavía no han llegado a los hospitales. Es decir, la tiene la farmacéutica. Es la farmacéutica la que, como ahora veremos, no solo la reparte, sino que tiene un terrible incentivo para repartirla de forma masiva. Pasando a esto, paso a la extensión, que todavía no voy a concederla, que será un gran grupo que irá convirtiéndose a lo largo de 4 pasos. El primer punto es que esto claramente ataca la dignidad de la persona, y es que nos han puesto ejemplos de tratamiento experimental contra el cáncer. Efectivamente, si es que el problema no es el tratamiento experimental, el problema es dar el tratamiento experimental en un contexto de crisis y de emergencia pública. ¿Por qué? Porque la falta de control es absoluta. Ustedes imagínense, no solamente es que estén desesperados, como dicen ellos, que están desesperados, es que no hay control, es que cuando hay una crisis como esta, las autoridades abandonan la zona, es que están en tiendas
tiendas de campaña, miles de ellos, es decir, no hay control, no es lo mismo ir a un hospital y decirle, mira, esta es la medicina, estos son los efectos secundarios que pueden pasar y esto es lo que te puede pasar y estas son las posibilidades de que te cures, a entrar ahí y decir, con esto te curas, no hay ningún control, porque no puede haberlo, porque es que ni siquiera las autoridades pueden garantizar que están allí, son estados fallidos en su mayor parte, las autoridades han abandonado la zona, y tú entras allí y les dices que con eso se pueden curar. Eso es atentar directamente contra la dignidad de la persona, porque les estás engañando, estás abusando de su situación y estás haciendo lo que quieres con ellos. Segundo punto de la argumentación, porque existen fuertes incentivos para efectivamente hacer esto. Ya no solamente es que las farmacéuticas ganen dinero, sino que les voy a poner ejemplos más claros. Es que ellos mismos han definido contextos de crisis de emergencia pública que no son del todo claros, porque si el SIDA es uno, eso quiere decir que puede haber cientos de... lo ha dicho su compañero. Ha dicho el SIDA, ha dicho la hepatitis B, lo han apuntado, pueden mirarlo. Si el SIDA es uno, puede haber una multitud de sitios en los que pueda haber, pero es que no solo es el SIDA, es la viruela. Son multitud de enfermedades contagiosas que son muy graves, pero no sabemos hasta qué punto te van a matar a corto plazo. ¿Y qué ocurre? Existe un fuerte incentivo de las farmacéuticas de provocar, hacer que los gobiernos declaren la emergencia pública. Es decir, yo tengo un poder brutal, igual que hizo American Petroleum para sobornar a los gobiernos para después sacar todo el petróleo. Lo mismo, yo soborno y digo, ahora hay una emergencia pública. Y ahora yo aquí tengo una mano que antes no tenía y tengo la oportunidad de ahorrarme miles de millones en experimentación que no existía. Es decir, hay un incentivo ya no solo para usarlos, sino para provocar la situación, para hacer que aquí haya una crisis en la que yo pueda actuar, para hacer que esa crisis se vuelva en mi favor. Es decir, esta gente, que son los que dan los medicamentos, no la vamos porque la vamos, como es experimental, no lo tiene, además no tiene personal, son los que van a repartir el medicamento, son los que van a estar allí, tienen incentivos para crearlas, para perpetuarlas, para hacer que los gobiernos las mantengan, para hacer que haya descontrol y para aprovecharse en ese descontrol, que es el problema, que no es que sea experimental, el problema es que hay descontrol. ¿Y por qué esto es tan malo? Que es la tercera parte del argumento. ¿Para qué sirve el testeo y por qué es importante que se apruebe? ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto? Lo que suele haber es que primero tú haces las pruebas químicas, lo haces con el virus en una probeta, ves qué pasa, y después lo pones y lo pruebas en animales, y después de probarlo en animales esperas a que pasen meses para ver cuáles son los efectos secundarios, y solo después a gente perfectamente informada entre humanos con un grupo de placebo y un grupo de control, entonces se lo metes a humanos y calculan los efectos en esos pocos humanos. Y todo esto sirve no solamente para garantizar que las personas estén cuidadas, sino para lo que es el cuarto punto de mi línea argumental, que es la importancia de que esté bien testado y que la gente sepa lo que hace. Y es que cuando yo te doy un medicamento que no tengo ni idea de lo que es, puede provocar multitud de efectos adversos, pero algunos efectos adversos son, para empezar, para el propio paciente, porque hubo muchísimos tratamientos contra la hepatitis, muchísimos tratamientos contra la polio, muchísimos tratamientos contra el SIDA que acabaron afectando más al paciente, y eso es muy grave. Sobre todo es grave en cualquier situación, pero si lo ha aceptado el paciente voluntariamente y sabiendo lo que hacía, no es tan grave como si yo lo suelto a todo el mundo y de repente recuerdo que como la talidomina me salen los hijos sin brazos, porque eso me puede pasar y yo no he aceptado ese riesgo. En ningún momento acepté ese riesgo porque yo no sabía nada. Yo estaba en una tienducha y me dijeron que con eso me salvaba, y ese es el problema, que es la falta de control. Antes de pasar al último punto, sí. Sí, dos cosas. Uno, ¿por qué querría someterme yo a este procedimiento experimental si no que estuviese en grave riesgo mi vida? Y dos, ¿por qué no tengo la legitimidad? El problema de una pandemia es que hubo un pánico. Cuando se dijo que había gripe aviar en China, compraron 1 millón de vacunas en España. ¿Y sabes cuántos casos hubo? Ninguno. Ni un solo caso en toda España. Cuando tú vas a África y han muerto 200 personas por el SIDA, a ti no te importa que eso sea para 5 años. Tú estás en completo pánico. Si te viene un señor de blanco diciendo, que además es occidental, diciendo que con esto te cura, lo más probable es que, a lo mejor no todos, pero muchísimos, se les sesgue el consentimiento gravemente. Y el último punto de las consecuencias trágicas que esto puede traer es que ni siquiera podemos saber si esto puede hacer que empeore la pandemia, porque no sabemos nada. Es decir, ¿quién te dice que eso no fortalece la bacteria? Las bacterias se pueden ver fortalecidas por ataques de baja intensidad, razón por la cual los antibióticos cada vez tienen que ser más fuertes. Si yo te doy algo sin testar, sin ver los efectos secundarios, sin ver cómo se contagia, es que no tengo ni idea de qué puede pasar, y se lo estoy dando a un pueblo en el que no tiene ni idea de lo que puede pasar. Pero ya no solamente el contagio, sino incluso la resistencia de esa bacteria. A lo mejor lo que hago es agravarle la enfermedad y que cuando salga una cura verdaderamente segura no se puede hacer nada contra ella. En definitiva, nosotros no tenemos nada en contra de los tratamientos experimentales. Tenemos algo gravemente en contra de los tratamientos experimentales en este contexto de absoluto descontrol, en el que yo no puedo garantizar la información. Porque no puedo, porque es un contexto de emergencia, en el que hay unos señores con fuertes incentivos para hacer que eso se agrave, para que eso ocurra y para sacar provecho de ello. Y que puede provocar problemas para mi propia salud, problemas para la expansión de esta propia enfermedad, y lo que es más importante, sin mi consentimiento, sino que yo nunca lo hubiese aceptado, sin saber en qué contexto estoy y sin ningún control. Nosotros no estamos a favor de decir, ¿y si no se muere? Hay tratamientos paliativos, se puede acelerar el protocolo, podemos esperar a que la OMS apruebe un medicamento que al menos tenga ciertas seguridades y entonces dárselo. Darle lo experimental es como dar bombas por ahí y esperar a que exploten, puede ser mucho peor, y sobre todo será peor sin que esas personas hayan dado su medicina.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no otorgáis, verdad? Miembro de la oposición. Miembro. Pensionista. No, miembro. Bueno. Venga, va. Vamos a ver, unas cuantas aclaraciones muy importantes antes de empezar a argumentar porque el debate está siendo de memoria. La primera, emergencia de salud pública. Pensábamos que no hacía falta definirlo, pero evidentemente sí hace falta. Es la emergencia de salud pública se da cuando hay una alta posibilidad de contagio, cuando la enfermedad no tiene cura y cuando hay una alta población que está en riesgo de contagiar la enfermedad, como ocurre con el ébola y no ocurre con el SIDA. Veamos claramente la diferencia. En segundo lugar, nos han puesto el ejemplo básicamente de África. ¿Qué ocurre con el continente africano? Que hay una mala prevención y unas malas políticas de prevención porque hay una mala salud pública y sobre todo hay una mala organización y mala gestión del servicio público. Y esto será muy importante, la mala gestión y la mala organización del servicio público. Pero además hay que entender otra cuestión que refutará además todo el caso de Cámara Baja de Gobierno y es el MEURI. La M de MEURI implica monitoreo. ¿Qué implica el monitoreo? Que está monitoreado, está controlado por la OMS, por los países en los que se aplica y por las farmacéuticas. Es decir, hay un triple control cuando en la actualidad, ¿qué ocurre sin el MEURI en la actualidad? Que va la farmacéutica directamente a hablar con el gobierno y le dice o me compras esto o toda tu población se va a morir. La farmacéutica tiene muchísimo más control sobre el Estado cuando no aplicamos el MEURI que cuando aplicamos el MEURI y tenemos el monitoreo por parte de la OMS, por parte de organizaciones internacionales, por parte de países externos, por parte de los propios países y por parte de las farmacéuticas. Por tanto, ya lo desarrollaremos más adelante, ahí mi argumento la ha caído totalmente. Antes de continuar, cámara alta. Sí, habrá toda la monitorización que sea, pero el tratamiento sigue siendo experimental. Si fruto de esa experimentación me muero, me pasa algo malo, ¿de qué sirve toda la monitorización? Vale, vamos a seguir, ¿no? Llegaremos a eso, no pasa nada. Entonces, hemos visto cómo la M de monitoreo es importante. Bien, vamos a analizar 3 puntos sobre los cuales no nos tenemos que lamentar, sino que los tenemos que ayudar. En primer lugar, la necesariedad. ¿Qué ocurre? Como ya hemos dicho, en la emergencia de salud pública hay un alto riesgo de contagio africano, es decir, hay un alto riesgo de que la población africana decrezca, pero también hay un alto riesgo de contagio mundial, porque, por ejemplo, el ébola se transmite por el aire, por tanto, evidentemente hay un alto contagio mundial. ¿Qué pasa? Que las medidas tienen que ser mucho más... ¿Algún problema? No, perdón. No, es que me han puesto una cara, lo siento, disculpe, me han puesto una cara rara. Evidentemente lo que vemos aquí es que hay una alta posibilidad de contagio mundial. ¿Qué ocurre? Que evitamos la pandemia mundial si aplicamos el MEURI. ¿Cómo? Bien, porque las organizaciones, cuando se aplica el MEURI, la OMS lo que le está diciendo al país es tú dejas de tener todo el control sobre qué medicamentos les estás dando a tus enfermos y el control lo paso a tener yo. En este caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la nueva pandemia del ébola en el Congo, que además hay que tener en cuenta que en enfermedades como el ébola no se erradican, sino que cada vez van surgiendo más cepas, por lo tanto es mucho más interesante el control y la experimentación sobre los nuevos tipos de cepas, porque evidentemente son las que consiguen mejorar la realidad y los medicamentos que se puedan aplicar a un futuro. Lo que estamos diciendo aquí es que la OMS es la que tiene el conocimiento, es la que tiene el know-how, es la que tiene la gestión de los hospitales, es la que tiene la posibilidad de decirle al Estado cómo tiene que aplicar y qué es lo que tiene que aplicar, sabiendo además que la OMS da una seguridad jurídica, en tanto que tiene voluntad de permanencia, no va a aceptar que cualquier cosa sea distribuida cuando hay una epidemia mundial, porque la voluntad de permanencia de la OMS, que quiera seguir estando, hará que haya cosas que estén en fase experimental, que diga esto no lo aplico, y hay cosas que estén en fase experimental más avanzada que diga esto sí lo aplico. Por lo tanto, no es que tenga cualquier medicamento y diga, vale, como está creado lo voy a tirar para adelante. No, evidentemente hay un control que es el que da la OMS, que aunque sea por motivos egoístas y no quiera salvar toda la humanidad, en tanto que quiere seguir estando, evidentemente va a hacer lo positivo. Por lo tanto, como un argumento de necesidad, tenemos la necesidad no solamente por el contagio al país africano, sino por el contagio mundial, evidentemente hay que hacerlo. En segundo lugar, un argumento pragmático de la proporcionalidad. ¿Qué ocurre? Que el MEURI, y esto es muy importante, es una medida automática, es decir, es un protocolo que ya está creado. ¿Qué implica que ya esté creado el protocolo? Que es mucho más fácil que se lleven a cabo estas medidas. Es decir, cuando un Estado entra en pandemia, lo que tiene que hacer es, tiene dos formas, o A, entrar en tratados bilaterales con otro país que tenga medicinas y que se las pueda vender, o B, entrar en tratados bilaterales con farmacéuticas. Esto retrasa mucho el proceso de que la medicina llegue al país. ¿Qué ocurre con el MEURI? Que al ser un protocolo automático, con unas medicinas que ya están creadas, por mucho que tenga una menor o no, porque no se sabe, posibilidad de efectividad, en cualquier caso estamos dando mucha más rapidez. Por tanto, la
porque ya les decíamos, hay unas fases tasadas y hay un control, por tanto no estamos diciendo que cualquier medicamento experimental pueda ser automáticamente implantado, sino que solamente van a ser implantados aquellos con una posibilidad de conseguir algo lógica. Bien, no lo siento, no me da tiempo. Y en tercer lugar, es una medida bondadosa. ¿Por qué? Porque como ya les hemos dicho, muchas enfermedades que generan problemas de emergencia de salud pública son enfermedades que son difíciles de curar porque van mutando, ¿no? Entonces, cada cepa es un poco diferente, el ébola no es siempre lo mismo. ¿Qué ocurre? Que entonces es mucho más complicado encontrar una medicina y una cura absoluta que esté totalmente probada y que vaya a curar todos los casos del ébola. En este caso, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que esta medida es bondadosa porque nos está dando la posibilidad de probar cosas para cada una de las cepas del ébola. Es decir, que cuando yo tengo una pseudocura para 3 tipos de ébola que yo he probado, que son tratamientos experimentales, que no hubiera podido conseguir una cura 100% porque no sé cómo va a avanzar el ébola, es cuando yo aplico tratamientos experimentales, cuando yo realmente consigo un proceso o avanzo mucho más rápido en la mejora de encontrar una posible cura. No, lo siento, tienes ahora muy eso. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos dos mundos. Un mundo en el que existe el MEURI y un mundo en el que no existe el MEURI. Con MEURI, ¿qué conseguimos? Control internacional, no solo por parte de la OMS, sino por parte de los propios estados y de agentes internacionales. Una actuación mucho más rápida, como les hemos dicho, porque el protocolo ya está creado. Un menor precio, porque evidentemente es la OMS quien está controlando esas negociaciones y eso también es positivo. Y una mayor supervivencia a largo plazo, porque como hemos dicho, efectivamente se va a poder analizar mucho más una mejora o un análisis del proceso de evolución del ébola muchísimo más que si no aplicamos estos medicamentos experimentales. Por contra, en un mundo sin MEURI tenemos unos mecanismos previos existentes que ya se ha demostrado que no funcionan porque sigue habiendo pandemias de ébola. Una impasividad por parte de la OMS, donde evidentemente la mala imagen de la OMS va a ser generada cuando se sabe que hay un tratamiento experimental que es muy positivo, pero que no se aplica. Ahí es cuando tenemos una mala imagen de la OMS a nivel internacional. Y tenemos unas negociaciones bilaterales con otros países con farmacéuticas que al final son mucho más lentas. En tanto que tenemos muchísimos más beneficios, aun aceptando que puede ser negativo en algunos aspectos, tenemos unos beneficios que superan con mucho el statu quo actual. Sigue el MEURI y por eso le decimos que debemos aplicarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para cerrar la bancada de gobierno, tiene la palabra el latino. Cuando una persona está desesperada por la situación y cree que va a morir, no hay nada más moralmente reprochable que coger, engañarle con algo que no es seguro y decir, te voy a utilizar para poder aprobar mis vacunas. Dos preguntas en este debate. Primera, ¿esto es moralmente aceptable? Y segunda, ¿qué mundo tiene más perjuicios o más beneficios? La primera, ¿es esto moralmente aceptable? Y aquí hay 3 cosas que quiero tocar de lo que ha dicho la oposición. La primera es lo que nos dice el primer algo de que esto garantiza una esperanza. La lógica va de esto, diciendo si hay una esperanza, entonces esto es bueno. No todas las cosas que otorgan esperanza son buenas. Si te vas a morir de cáncer y yo te digo, te doy 100 euros, entonces te curas, y tú te lo crees, seguro que te genera una esperanza. Pero solo por el hecho de generar esperanza, automáticamente no estás haciendo algo bueno, no es moralmente algo que está engañando. La segunda cosa que nos dice primera oposición es que esto ya se hace. Intenté decirle 3 veces que el hecho de que se haga algo mal no legitima que se siga haciendo mal y se siga aceptando y se apruebe. Por tanto, de hecho, que se haga ya no implica que sea bueno. Y la tercera, que probablemente sea la más importante, es que nos dicen que esto puede mejorar la vida de mucha gente. Lo que nos dicen básicamente aquí es que como se prueba puede mejorar la vida de la gente. Y aquí hay 2 cosas que decir. La primera es que este argumento es tremendamente dependiente de que esto funcione de alguna forma, cosa que nunca probaron, solo por el hecho de probar cuando la gente se está muriendo. No lo consigo más que si lo consigo en laboratorios, que es donde mejor funciona. Y lo más importante, no entiendo por qué no se puede hacer a través de un testeo. Como le dijo Javier y nadie contestó, la mayoría de enfermedades son conocidas. Aquí hay una distinción importantísima para el panel, que algo no funcione no significa que no esté aprobado. La quimioterapia no funciona siempre, pero está aprobada. Se aprueba por la OMS un medicamento cuando está testado. La clave es que estos medicamentos que quieren poner no están plenamente testados. Y lo que nosotros decimos es, no entiendo por qué tengo que aplicarlos sin el previo proceso de testeo que valida que no haya consecuencias graves para la población. Esa es la clave. Nosotros no queremos que se apliquen cosas que no están testadas para la población. Todas estas cosas
quitan la aprobación moral de por qué salvaría a la gente. Pero hay un argumento de Javier que nunca fue contestado, este dijo que seguro que lo haría, no, que era que esto ataca frontalmente a la dignidad de la persona. Esto Javier lo explicó en base a 3 puntos. En primer lugar, que hay un vicio de consentimiento, que esto viola la dignidad, y encima hay incentivos perversos. Lo que nosotros tratamos de decirles es que esto no es Madrid. Estos son países como el Congo, estos son países como la República, cualquier república africana, donde de repente no aparecen 1000 millones de médicos. Estos son países donde llegan las farmacéuticas y a gente desesperada efectivamente les dicen que consuman un determinado tipo de medicamentos y que consuman esos medicamentos. Javier le puso el ejemplo de la gripe aviar, pero cualquier persona que haya viajado a Asia sabe cómo es la gente con su salud. Le dicen, échate relé y seguro que se te acusa todo, y se comen 8 botes de relé. La cosa es cuando a la gente le afecta a su salud, automáticamente el grado de desproporción en sus actuaciones es mucho mayor. Es por eso que el grado de violación a la dignidad es mucho mayor, porque se aprovechan de la gente que está absolutamente desesperada. Esto hace que el primer punto del debate se rechace. No es moralmente aceptable aprovecharse de la gente que está desesperada solo por el hecho de que en algún eventual futuro podría otorgar esperanza. Esto ya prueba que esto es moralmente inaceptable. Se lo daré a baja, así que después se lo más. Segundo punto aquí es qué mundo tiene menos perjuicios y más beneficios. Y aquí hay muchas cosas de tocar. La primera que nos dice primero Ojo, dice esto no son ritos chamánicos, que se puede juntar con lo que dice Estela, de hay una M de monitoreo. Muchísimas refutaciones aquí. La primera, yo le puedo llamar un tratamiento el mejor tratamiento del mundo mundial. Eso no significa que sea el mejor tratamiento del mundo mundial. Por mucho que se llama el tratamiento por el que se monitorea, eso no significa que se monitorea. Les invito a que piensen en el Congo y a que pongan en su cabeza, panel del jurado, las imágenes que salían en la televisión cuando era la gripe del ébola o la gripe aviar. La gente se moría y los tiraban a fosas comunes porque en el Congo no hay un sistema por el cual de repente hay 8 fases para llegar a esa persona y hay que pasar como con una máscara. Son países rotos, son países muchas veces sin gobierno, son países como estados fallidos, en los que no existe nada como un ejército de marcha imperial de la OMS que llega allí y dice vamos a curar todo. La OMS no tiene empleados, no llega y cura África, ¿vale? Entonces creemos simplemente que la caracterización que se hace de países como el Congo es ridícula. Lo que pasa es que efectivamente muchas veces se legitimarán ritos chamánicos porque en este país no hay ningún control. No siempre, pero llegarán farmacéuticas, llegará Pfizer, llegará Allergan, llegará Bayer y lo que harán es probar todo lo que tengan porque les da igual, porque no hay ningún control. Y encima, como les dijo Javier, tienen todos los incentivos del mundo para sobornar a los gobiernos que encima lo van a aceptar porque lo único que quieren es dinero. Piensen en el rey de Kinshasa. Si le importa una mierda a su población, no le importa que Pfizer llegue y le dé 50 millones de euros por probar en ese sitio. Lo que les dijo Javier es fundamental y no contestarlo. Les dijo, lo que van a hacer muchos gobiernos es relajar los criterios por los cuales declaran crisis de salud pública. A lo mejor no es el SIDA la próxima cosa, pero dicen, hay una cosa que afecta a toda mi población y de repente yo declaro que es un problema de salud pública. ¿Para qué? Para que tú pruebes, ganes dinero y nos llevemos nosotros juntos el dinero. Eso es lo que hace este problema tan problemático, aunque tenga una M delante. Por tanto, estos 2 puntos refutados. Baja. Vamos a ver, básicamente cuando se aplicó el MEURI en el Congo, todas esas fosas comunes se cambiaron por quema de cadáveres, se construyeron campamentos, si bien la ONU, la Organización Mundial de la Salud, no tiene personal, sí que tiene labor de control y gestión y sí que puede obligar a los países a colaborar para ir, por lo tanto, el MEURI realmente sí propone soluciones. La distinción aquí está, incluso aunque se pudiera garantizar algunas cosas, esto no deja de ser el Congo. No hay forma de garantizar que en países rotos y sin gobiernos se tomen todas las medidas necesarias como para garantizar que la falta de testeo, que es la clave, no sea riesgosa. Porque ese es el punto, que la falta de testeo sigue siendo riesgosa. Los últimos 2 puntos que quedan aquí, siéntate por favor, es que vamos a salvar a gente y por esto es bondadoso. Noten la distinción que hace aquí Estela, y es que como vamos a seguir probando, esto es bueno. Lo que Estela ignora es que ya hay medicamentos que contienen estas enfermedades, como por ejemplo el EVAL, y hay mecanismos de contención para estas enfermedades y mecanismos de prevención. ¿Significa esto que se cure en todos los casos? Absolutamente no. Pero lo que decimos es que hay que exponerse a una comparativa justa en este debate, que es la que no se expuso ningún equipo de oposición. ¿Qué les dijo, siéntate por favor, en este debate Javier? Lo que les dijo básicamente Javier eran 2 cosas, que es que la falta de periodo de testeo, y esta es la clave que se distinguía del primer gobierno, es lo que hace, no importante solo el desconocimiento, sino que nos privamos de los errores que se cometen en fases previas. Cuando yo pruebo con puñeteras ratas, lo que hago es matar las ratas. Si pruebo con humanos, lo que hago es matar a los humanos. El problema que tiene esto es que nos hemos quitado muchas fases previas de testeo y esto tiene 2 problemas. A, que hay muchos más problemas en la prueba con humanos, como por ejemplo el problema de la talidomida que decía Javi. Pero lo más importante de todo es que si yo pruebo aleatoriamente es mucho más probable que haga resistentes a enfermedades. Si yo pruebo todos los días con cosas nuevas a las enfermedades nuevas que surgen, lo más probable es que las enfermedades se vuelvan resistentes porque no probé con la correcta. Es por eso, spoiler, que te dice el médico, no te tomes antibióticos cuando no tienes que tomártelos, porque los cuerpos y los anticuerpos se hacen resistentes a determinadas vacunas cuando no consiguen atajarlas completamente. El problema de no haber testeo es que no estamos seguros, aunque parezca que cura, de si cura completamente y de si estamos haciendo una población mucho más
resistente a esta enfermedad. Y eso sí que es un riesgo de salud pública, porque murieron 1000 personas por ébola. Pero si en el próximo outbreak no tengo ninguna forma de controlarlo, porque he hecho resistente a todas las bacterias de ébola que había, eso es un problema mucho mayor. Es muy fácil levantarse en este debate y decir vamos a salvar gente y ya está. Lo difícil es decir, incluso en esas situaciones, creo que no es moralmente aceptable y tiene consecuencias perjudiciales probar por probar dando esperanza. Muchas gracias. Para cerrar este maravilloso debate, llamado el látigo de la posición. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Cámara baja es no comparativo y cámara alta de gobierno es directamente marginal en este debate. ¿Por qué? ¿Por qué cámara baja es no comparativa? Porque todas las cuestiones que están diciendo suceden, y de hecho suceden peor cuando no se aplica el MEURIC que cuando sí se aplica el MEURIC. ¿Por qué? Vayamos con la dignidad. Supongamos que no se aplica el MEURIC y por lo tanto no hay ningún mecanismo de monitoreo. Porque si está la M de monitoreo es bastante intuitivo pensar que realmente existe. Aunque Antonio, por alguna razón, para que todo su caso valga, decide no apelar a la lógica. Bien, dignidad. Cuando yo voy a una persona y le digo, te vas a morir, y aquí hay un medicamento experimental que te puede salvar. Sí, existen los medicamentos paliativos, puedes tomarlo, existe el vicio de consentimiento, pero también existe el consentimiento informado. Cuando yo aplico el MEURI, es decir, cuando yo permito que la Organización Mundial de la Salud se meta ahí, cuando yo permito que Cruz Roja se meta ahí, cuando permito que Estados observadores se metan ahí, cuando permito que observadores internacionales se metan ahí, cuando permito que todos los mecanismos de control internacionales que existen dentro de la Organización de Naciones Unidas y en concreto dentro de la Organización Mundial de la Salud sucedan, es bastante más probable que el consentimiento informado se acabe pasando. Porque no es que el empleado de Bayer vaya a mentir a la gente, sino que es que ahora el empleado de Bayer tiene al lado a un tío de la Cruz Roja que sabe, igual que él, sobre farmacología y medicina para asegurarse de que realmente se está informando a la gente. Por lo tanto, la dignidad de las personas se soluciona aplicando MEURI, no se soluciona no aplicándolo. Ahora te concederé el punto cuando pueda. En segundo lugar, sobre los incentivos perversos. Aquí todo el mundo, supongo que habrá visto Resident Evil y que nos creemos que esto es Umbrella, la corporación Umbrella. Sí, las farmacéuticas pueden llegar a tener incentivos perversos. ¿Cómo se controla mejor los incentivos perversos de las farmacéuticas? Dejándole solo en el Congo, dejándoles que tengan la posibilidad de Bayer de ir al gobierno del Congo y decir, mira, yo te pongo 50 millones de euros encima de la mesa y a cambio me dejas experimentar con toda tu población. ¿Qué es eso más probable? ¿Que suceda o cuando, sin embargo, tengo el mecanismo de control de MEURI para que exista una indiciación y para que exista una especie como de comisiones de control de realmente las actuaciones de las farmacéuticas? ¿De cuántos fármacos se están entregando a la población? ¿A qué segmentos de la población se está tratando con qué medicamentos experimentales? ¿O qué tipos de mecanismos de control yo tengo para comprobar que realmente se está llegando a resultados o cuando tengo que cambiar mi línea de actuación y a lo mejor pasar a otro medicamento? Sucede realmente cuando existe el MEURI. Cuando yo dejo solo a gente desesperada con empresas malvadas es cuando se producen realmente los incentivos perversos. Cuando yo intento un tercer actor internacional y sobre todo imparcial que entre es cuando los incentivos perversos desaparecen. Cámara baja. Sí, mire, cuando no existía el MEURI lo que ocurre es que había una legislación que prohibía esto y la multa que le queda a Bayer si hace esto es brutal, probablemente no en el Congo porque es un estado fallido y no puede controlar nada, pero si lo Occidente por pegar un protocolo internacional hacer algo ilegal, silencio. Te has respondido tú solo cuando has dicho que es bastante probable que en el Congo, sin el MEURI, no se llegase a saber los desmanes de las farmacéuticas. Es decir, sí, mentir a la gente para meterles fármacos experimentales con mentiras está mal. Sí, el MEURI soluciona esta situación. Sí, ¿es un mundo perfecto? No, porque estamos ante una emergencia nacional y estamos ante una pandemia. No podemos hablar en términos absolutos de que el MEURI lo va a solucionar todo o que sin el MEURI las cosas van a seguir siendo perfectas. Porque este debate no es de absolutos sino es de términos relativos. Siguiente, sentado si puedo lo concedo. Testeo controlado. ¿Cómo es más probable que se produzca un testeo controlado? ¿Con el MEURI o sin el MEURI? Si yo aplico en campamentos, si segmento a la población, si hago público los resultados, si llevo índices para saber cuántos tipos de medicamentos se están aplicando, ¿cómo es más probable que se produzca este testeo controlado? ¿Con o sin? De nuevo, con. Por lo tanto, estamos viendo cómo el MEURI parchea una situación y la hace muchísimo más deseable que una pandemia mundial sin este tipo de control. Y después sobre la fase de laboratorio, es que no es excluyente, por eso no es comparativo. Lo que estamos diciendo perfectamente es que yo puedo experimentar y con un consentimiento informado segmentar a la población para darle determinados medicamentos a la vez que sigo en el laboratorio puliéndolos para ofrecer mejores medicamentos dentro de un año, dentro de 2 o dentro de la próxima pandemia mundial. Por lo tanto, no
entiendo como la no existencia del MEURI automáticamente hace que todo o ese testeo de laboratorio no exista. Y después, sobre el descontrol de la cepa, ¿cómo de nuevo se descontrola más? Cuando yo no llevo realmente esa indiciación o cuando la Organización Mundial puede coordinar la acción de casi 200 países, organizaciones internacionales como por ejemplo la Cruz Roja o la Media Luna Roja, o por ejemplo plataformas o incluso observadores internacionales o voluntarios que se quieren ir ahí. ¿Cómo existe ese descontrol de la cepa? ¿Con o sin? Es bastante intuitivo pensar que el MEURI, si bien no es perfecto, sí que ayuda a controlar las cepas y sí que ayuda a que sepamos que si una cepa ha mutado para hacerse resistente a determinado medicamento, gracias al MEURI y al control sepamos a qué medicamento es resistente y la forma en la que ha mutado en base a ese medicamento. Por lo tanto, no es una mutación descontrolada, las mutaciones se pueden prever y las mutaciones sobre todo se pueden desarrollar nuevos medicamentos en base a la cepa mutada sobre un determinado medicamento para hacer uno nuevo que la controle. Por lo tanto, sí, es bastante más probable. Alta. Sí, tú antes dijiste que en el Congo había habido un gran avance porque se quemaban cadáveres en lugar de cogerlos, como decía Fukuda. Luego estás comprando nuestro análisis de que hay avances de prevención. Pero la necesidad de vuestra vida es mucho más marginal. Si hubieras escuchado lo que he dicho, es que frente a vuestros ritos funerarios que contagiaban a la gente, cuando se instauró el MEURI en el Congo, las fosas comunes se sustituyeron por quemas masivas de cadáveres y que se instauraron campamentos en donde se metió a la gente y se les estableció y se les hizo un triaje sobre la fase de la enfermedad en la que estaban. El MEURI asegura medios, el MEURI asegura control, el MEURI asegura... Silencio, siéntate, no voy a conceder más. El MEURI asegura que al menos las cosas se puedan hacer de una manera más deseable para todos. Bien, ¿qué decíamos nosotros? En primer lugar, que el MEURI era muy deseable. Bueno, sí, cámara alta, básicamente como cámara baja rescata e intenta hacer todo lo posible con la mutación de la cámara alta, pues bueno. La cuestión de toda la población, evidentemente con el del punto de información no estábamos hablando de la gripe, la cuestión de los ritos funerarios ya la he comentado, y la cuestión de la OMS de va a perder prestigio internacional, más prestigio internacional perdería la OMS y teniendo los medios internacionales para intentar ponerle una solución deseable a una crisis sanitaria que puede ser nacional, continental o incluso global, entonces no lo hace. La pérdida de prestigio se proporciona cuando yo tengo el MEURI y no lo aplico. ¿Qué les decíamos? Bien, en primer lugar, desde un punto de vista pragmático, esto es muchísimo mejor, porque es que el MEURI tiene unas fases tasadas, tiene unos sistemas de control y tiene unos mecanismos paliativos por si las cosas no se están haciendo bien. No tengo que entrar en tratados bilaterales, el Congo no tiene que soportar la carga de intentar mendigar ayuda de manera internacional, lo aplico, independientemente de si es un país rico, si es un país pobre, si estás en problemas, aplica el MEURI, es automático y por lo tanto es muchísimo más efectivo que eternas negociaciones burocráticas y diplomáticas. En segundo lugar, la necesariedad. Estamos ante un riesgo nacional continental, pero también mundial. Y es lo que les decía Estela, quizá la Organización Mundial de la Salud no haga lo mejor para estos países aplicando el MEURI, pero también debe velar por la salud de todos aquellos países que todavía no están contagiados. Por lo tanto, la necesidad de la OMS es, a lo mejor perjudico a África con esta medida, a lo mejor no es todo lo deseable, pero sí que estoy protegiendo al resto de países del globo para que esto funcione. Y después sobre la bondad, que decía la Cámara Alta, tremendamente marginal, pero no por ello menos importante, la cuestión de la esperanza, de cómo ello mejora las posibilidades de la gente y sobre todo de cómo ello hace que precisamente puedan curarse más. Por todo ello, nos alegramos.